Bien, retornamos con este su programa Revisiones desde Radio Andina. Vamos a hacer la presentación de Walter Reinaga. Walter Reinaga es fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación el año 1985. Destacar también de él que ha sido leal a sus principios, no participó en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada junto a Víctor Hugo Cárdenas, y también destacar su aporte intelectual en lo que viene a ser la tesis del colonialismo interno. En ese sentido, vamos a hacer una breve recapitulación de la participación de Ariel Román. En primera instancia estábamos haciendo una diferenciación si existe una izquierda y una derecha en el país. Para Ariel no existe la izquierda realmente, el MAS viene a ser igualmente pro-burgués, servidor del capital transnacional. No, entonces, en ese sentido, el partido que se sitúa dentro de lo que viene a ser la línea izquierdista es el trotskismo. Entonces, esa vendría a ser una especie de primer resumen. Entonces, para la primera pregunta, también para Walter Reinaga, en el país, en el escenario político, ¿podemos hablar de algún partido de izquierda o si no de un grupo de partidos izquierdistas y de derecha? ¿Cómo podríamos clasificar? Adelante, Walter, para posteriormente hacer un intercambio de visiones respecto de este tema. Bien, Moisés, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya. Miren, en este tema hay una confusión de conceptos que aprovechan algunos ideólogos de la izquierda para confundir a la población con salidas como esta, ¿no? Cuba no es de izquierda, Cuba no es socialista, dicen, tampoco es Venezuela izquierdista ni socialista, tampoco el MAS sería en esa visión de izquierda ni socialista. Es decir, sin aclarar lo que significa socialismo, acomodan su visión en función de salvar su imagen ellos, de modo que se apartan de lo hecho por los gobiernos de izquierda, gobiernos socialistas. ¿Qué es? ¿Por dónde se reconoce el socialismo? El socialismo se reconoce en la medida en que el poder político, el gobierno, el Estado, la clase dirigente interviene sobre la economía. Eso es socialismo, esa es la esencia del socialismo. Y no hay socialismo, y más bien habría capitalismo en la medida en que el Estado no interviene y deja al mercado operar libremente. Entonces, bajo este concepto, bajo esta visión, resulta que los compañeros trotskistas, estalinistas, los del siglo XXI, etcétera, acomodan su discurso y dicen, no, lo de Cuba no es socialismo, lo de Venezuela tampoco, en Bolivia tampoco es socialismo. Pero el hecho real es que en la economía boliviana, más del 60%, más del 70% inclusive del presupuesto general del Estado, el presupuesto general del Estado corresponde a casi el 70% del Producto Interno Bruto. No solo de ahora, desde hace décadas esa es la relación. Aún en la etapa llamada neoliberal, el presupuesto general del Estado no bajó del 56% en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, eso da pauta de las condiciones estructurales de la realidad económica y política en Bolivia desde 1952, cuando empieza el periodo de nacionalizaciones y el sistema económico político del país asume una forma que hasta ahora persiste y que el llamado neoliberalismo no ha logrado revocar.
Bien, con esa caracterización, Ariel, ¿estás de acuerdo en que el estatismo en un porcentaje del 76% que maneja el presupuesto general del Estado en relación al PIB, podríamos caracterizarlo de socialismo? Es lo que está poniendo como un criterio para poder definir qué es socialismo y qué es lo no socialista. Sí, Ariel. yo conmigo que hay una confusión, además de mala fe, ¿no? ¿Por qué digo de mala fe? Porque el socialismo es propiedad social de los medios de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que la base económica, las relaciones sociales de producción, se fundan precisamente en la propiedad social de los medios de producción, que implica que los medios de producción no son propiedad privada. ¿Qué ha ocurrido en Bolivia? ¿El MAS ha hecho eso? No. El MAS ha respetado las relaciones capitalistas de producción, ha respetado la propiedad privada, los ha llamado socios, los ha convocado a cogobernar, lo mismo que Maduro, lo mismo que Kirchner, lo mismo que Boric en Chile. Es decir, estos farsantes del socialismo del siglo XXI han prostituido el término y obviamente los políticos quieren aprovecharse de aquello para tratar de meter de contrabando, ¿qué cosa? Que como sinónimo de libertad es la vieja política neoliberal, que en realidad, ¿qué cosa es? Es la dictadura del capital financiero. Pero bueno, yo no sé si esto es lo importante de discutir, ¿no? Porque me parece un ejercicio un tanto ocioso el discutir si es socialismo o no. Lo concreto es que hay un hecho objetivo. Las relaciones sociales de producción en Bolivia están basadas en el respeto a la propiedad privada, las garantías que otorga el Estado. El mercado, con mayor o menor intensidad, actúa. Lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en todos estos países. Entonces, creo yo que el problema es más bien constatar otra cosa, evidenciar que el sistema es el que está agotado. No estamos hablando del agotamiento del modelo marxista, que supuestamente es socialismo, cuando no es en realidad una variante nomás de la política económica burguesa, ¿no? Lo importante es no confundirse y creer que el que está agotado es el modelo, no, es el sistema. En realidad, el MAS ha replicado el ciclo nacionalista bajo ropaje indigenista. Lo que me llama la atención más bien es la evolución del indigenismo, ¿no? Cuando yo conocí al Muja, eran muy radicales, eran partidarios, al igual que nosotros, de acabar con el Estado Cara a partir de la insurrección de las masas y del pueblo. Pero ahora no, ahora me sorprendo ver cómo son defensores del capital, ¿no? Bueno, en realidad no me sorprendo porque eso ya estaba en los elementos de su visión que parte de respetar la propiedad privada de los medios de producción como base del proceso económico y que presume que esta es sinónimo de libertad del hombre, cuando la historia de la humanidad demuestra exactamente lo contrario. En este momento, la crisis económica mundial, fundada en el choque de los intereses comerciales de los grandes capitales, está empujando al mundo a un borde de la guerra, ¿no? Porque precisamente necesitan aquello, necesitan precipitar una masiva destrucción para tratar de revertir la decadencia. Y para eso sirve la política neoliberal. Para eso está Trump en el poder, que es partidario de aplicar proteccionismo en su país y imponer libre mercado en el resto del mundo. Entonces creo yo que hay que tener en claro lo que es el socialismo, y el socialismo es esencialmente relaciones sociales de producción basadas en la propiedad social, que no es lo mismo que nacionalización de corte burgués. Yo creo que aquí es interesante la experiencia boliviana, en el que con toda nitidez se observa eso, ¿no? El MNR nacionaliza las grandes empresas mineras, no porque hubiese querido, sino porque se lo imponen desde abajo, los mineros toman las minas, ¿no? Pero indemniza. O sea, durante 30 años la Comibol pagó indemnización a la Patiño Mines, ¿no? Y claro, se trata de una nacionalización de corte burgués, pues, es decir, es una compra, es un respeto al capital, ¿no? Entonces, obviamente, esa nacionalización termina ocurriendo como ha ocurrido, puesta al servicio de la reproducción del capital, bueno, de formación de la burguesía nacional. Entonces, creo que esta es la diferenciación esencial que estamos obligados a tener presente. Eso. Bueno,
Ariel, lo siguiente, en definitiva, de acuerdo a tu visión, a tu enfoque, Bolivia nunca fue manejada ni por izquierdistas que enarbolan ideas revolucionarias, ideas que hacen al bienestar común de la sociedad. Pero también dices que ha habido izquierdas que se han derechizado de alguna forma cuando se involucran en contratos con transnacionales. Walter Reinaga, ¿es así la configuración que hace Ariel Román? ¿Es la izquierda que definitivamente beneficia al común o definitivamente es lo que el capital promueve el desarrollo? ¿Qué podemos decir a la versión de Ariel, Walter? La realidad, en contraste con los conceptos bien entendidos, muestra lo siguiente. Las relaciones sociales de producción de tipo socialista, como dice Román, están basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Correcto. Correcto. No, yo no digo eso. Yo no digo que estén basadas en la propiedad privada. ¿Qué dices? No, yo digo una cosa muy clara. La propiedad social de los medios de producción es la base de las relaciones socialistas de producción. Me equivoqué yo, perdón, me equivoqué. Entonces, me equivoqué, sí. Y eso no ha habido. Está con la palabra, por favor, Ariel. En el capitalismo rige la propiedad privada determinando las relaciones sociales de producción. Correcto. Ahora, los medios de producción que están en manos del Estado... Depende del contenido que hace el Estado. ¿Son de propiedad privada? Ajá. Es propiedad al servicio de la propiedad privada, propiedad pública. ¿Por qué? Porque el Estado es burgués. Hace rato Moisés decía una cosa clave. El Estado no es del pueblo, es de alguien. Y todo Estado tiene un contenido de clase. Hay una diferencia, pues, crucial entre la estatización que se hizo en la Revolución Rusa en la época de Lenin con la estatización que se hizo en el 52. Y es precisamente ese el contenido de clase del Estado. Ariel, tiene la palabra. Respetaremos los tiempos, Ariel, por favor. Ariel, Perdón, mil disculpas. Vamos con Walter. Esa confusión de conceptos es lo que les permite a los de nuestra izquierda acomodarse sin pagar el precio que significa ser parte de regímenes autoritarios, socialistas, como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, e inclusive la Unión Soviética o la China misma. Hay un enfoque equivocado en la visión marxista, y ese enfoque equivocado de base es el siguiente: suponer que el Estado representa a la sociedad de manera legítima y que cuando se pone en manos del Estado la propiedad privada se está socializando los medios de producción. Ese es un error básico. Y ese error se refleja... No me hagas decir lo que no digo, por favor. Lo único que te pido es que no me hagas decir lo que no digo. Respetaremos. Va a tener la oportunidad, Ariel, para contrarrestar. Continúe, por favor. El error se refleja en la práctica en que, de hecho, en la URSS, en Cuba, en Venezuela, en la China de Mao, etcétera, el Estado vino a ser una especie de cuna de formación de una nueva élite oligárquica en el poder, que de hecho, al margen del discurso, se apropia del Estado y así de los medios de producción de la sociedad al servicio de sus intereses de grupo, lo que en la URSS llamaron la nomenclatura. Y eso desvirtúa totalmente la condición, la posibilidad de que los medios de producción estén en manos de la sociedad. A través de la nacionalización, la estatización, esos medios de producción terminan en manos y al servicio de grupos oligárquicos que se conforman en torno al Partido Comunista. Eso mismo sucede con Bolivia después del 52. Se nacionaliza supuestamente al servicio del país, se socializa de ese modo los medios de producción, pero en los hechos esa socialización supuesta termina sirviendo a los intereses oligárquicos
de grupos que se conforman en torno al MNR. Esa realidad es la que sobrevive hasta el momento. El MAS vuelve a nacionalizar y los medios de producción terminan sirviendo a los intereses de los grupos oligárquicos que están en torno al MAS. Por eso la visión cabal es que el Estado, en el fondo y en la realidad, no responde siempre a los intereses de la sociedad. El Estado puede ser privatizado, de hecho, y eso viene sucediendo en los regímenes socialistas y en todos los regímenes totalitarios. Bien, para esta segunda parte de intervenciones, lo que quisiéramos remarcar es lo siguiente, ¿no? Las experiencias que se han tenido de la Revolución Rusa, ¿no? Lo que ha seguido es un libreto de lo que viene a ser la asunción del proletariado al poder. Entonces, una vez instalado en el poder, lo que sucede es que el Estado reproduce su condición autoritaria, su condición totalitaria, creándose una nueva oligarquía, pero a nombre, digamos, del proletariado. Ahí es cuando replicaba Bakunin precisamente que lo que se hace simplemente es darle, digamos, el poder al proletariado, que es suplantado en este caso, los soviets son suplantados en el caso de la Revolución Rusa, ¿verdad? Entonces lo que hacen simplemente es reproducir la condición totalitaria, así, la condición connatural tal vez del Estado es su vocación de reproducción del poder y su condición de totalitarismo y autoritarismo. Esa es la experiencia que se ha tenido. La experiencia cubana tal vez es diferente y que ha influido bastante en la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces han tratado de replicar ese modelo cubano y también en alguna medida el guevarismo ha tratado de instalar ese tipo de sociedad, ¿no? El trotskismo, ¿en qué sentido se diferencia, digamos, de esas experiencias históricas? ¿Existe algún país que considerarías como un modelo, Ariel, que pueda responder a tu concepción teórica? A ver, mira, yo creo que lo que tú has señalado respecto a la degeneración del Estado ruso y de la China, su degeneración burocrática que ha terminado restaurando el capitalismo, ¿no? Es la prueba de que el socialismo no llegó, ¿no? Se sentaron las bases, se expropiaron los medios de producción, el proletariado estuvo en el poder circunstancialmente, pero bueno, por las emergencias de la historia, la inexperiencia, etcétera, termina un proceso de restauración por reinstalar a una oligarquía burguesa en el poder. Bueno, pero esta es la historia de todas las revoluciones del mundo. Toda revolución tiene esa característica, ¿no? Comienza y luego retrocede, luego vuelve a avanzar. Así es la realidad. Pero ¿qué es lo que en sumas y saldos queda? Estas acciones de economía planificada, de monopolio del comercio exterior, de socialización de los medios de producción, etcétera, como premisas que apuntan hacia el establecimiento de la sociedad sin clases, pero que no llegó, ¿no? Mostraron sus ventajas y beneficios. La China es una potencia, ¿no? Y claro, van a decir que no, porque la China ha empezado a aperturarse, pero claro, preserva medidas esenciales como el control del Partido Comunista a los asuntos de la economía, el control del Estado, ¿no? Y obviamente el caso de la Unión Soviética ocurre otro tanto, ¿no? Creo que el caso cubano no es igual porque está de por medio el bloqueo y la pequeñez económica que tuvo siempre la isla. En todo caso, lo cierto es que estos métodos de socialistas se apuntan, convierten a Rusia en una potencia, convierten a China en una potencia que ahora disputa espacio en la economía mundial. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno ruso. Creo que es expresión de la degeneración del estalinismo y ha restaurado el poder de la oligarquía prorrusa. Ahí se ha dado la restauración capitalista. Pero eso, más bien al revés, es la prueba exactamente de lo contrario, ¿no? El proceso histórico de las masas las lleva a rebelarse contra la explotación capitalista. Eso pasa en Bolivia y en todo el mundo. Avanza, retrocede.
Y obviamente este proceso de transformación de la vieja sociedad capitalista decadente socialista es un proceso de transición que conoce avances y retrocesos. Eso es lo que estamos observando, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es que para la orientación indigenista, catarista, resulta que hay que defender la propiedad privada y a la burguesía y las transnacionales, y que supuestamente esa es la novedad. No, estamos ante el indigenismo liberal, le llamaría yo, una nueva versión, porque el que yo conocía era más radical, era diferente, era más revolucionario. Me acuerdo de varios amigos que formaron el MUJA, creo que tú también estabas ahí, Moses, y obviamente era un enfoque diferente, trataba de diferenciarse. Pero este es el dilema, ¿no? El Estado tiene un contenido de clase, ¿no? Y el Estado, según el contenido de clase, va a imprimir proyección en la economía. Y eso está fuera de discusión, eso creo que es un hecho histórico verificado por los acontecimientos, ¿no? Ahora, ¿qué implicó la nacionalización en Bolivia, con todos sus defectos? Implicó potenciar la economía nacional. La Comibol sirvió para potenciar a la actual agroindustria minera, o digo agroindustria cruceña, ¿no? También a la minería. Claro, como era una nacionalización de corte burgués, fue puesta al servicio de la burguesía, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Sí. Hay que aprender de la historia y saber que precisamente eso es lo que ocurre. Perdón, esto más, un último detalle. Sí. El MAS que ha hecho, ha replicado el ciclo nacionalista, ha debutado como rabiosamente proestatista y antineoliberal, y ahora es partidario del libre mercado. Eso dice Evo Morales, eso hace Arce Catacora. Es decir, el ciclo nacionalista del MNR, que comenzó como estatista y terminó como liberal, lo ha replicado el MAS. Estamos ahí. Por eso yo hablo de agotamiento ideológico de toda esta variantes políticas. Ariel, tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Vamos a formular la última pregunta. La última pregunta va en el siguiente sentido. En Bolivia, dentro de la formación social boliviana, existe un sector asalariado que viene a ser solamente alrededor del 15%, y la mayoría está en el sector informal. En la tesis, digamos, clásica del marxismo se requiere un sistema, digamos, donde por lo menos exista un proletariado cuantitativamente para llevar adelante la revolución. O sea, ¿quién es en este caso el sujeto de la revolución, el sujeto del cambio en Bolivia? Porque ahí tenemos el tema de la fragmentación interétnica y regional en el país, ¿no? Es un problema que no podemos soslayar esto, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver en ese sentido cuál sería el sujeto del cambio dentro de la formación social boliviana? Porque no existe un proletariado significativamente que pueda llevar adelante en los términos que lo planteas. La pregunta lo formulamos inicialmente a Walter, posteriormente a Ariel. Con eso terminamos. Tenemos apenas 5 minutos y, por favor, seremos breves en la utilización del tiempo. Walter, adelante. Bien, gracias. Miren, el socialismo real en los hechos históricos está terminando ser un sistema, un modo de producción precapitalista. La experiencia de la URSS, de la China, etcétera, transitando hacia la economía de mercado, al capitalismo, da evidencia de esto. Y sin excepción. Entonces, bajo este criterio, hablar de revolución socialista es una posición reaccionaria, retrógrada, a estas alturas de la historia. Lo que todavía no está terminando de acontecer en el mundo es que la revolución capitalista, el modernismo, está todavía extendiéndose a vastas zonas del planeta a las que no ha llegado. Bolivia, en ese sentido, no ha llegado aún a la modernidad, no ha llegado a una plena economía de mercado. ¿Por qué? Porque del 52 para adelante, cuando debía darse la revolución capitalista, la moda ideológica socialista se ha impuesto y el MNS transita hacia la estatización de la economía. Con eso perjudica el proceso histórico del país hacia la modernidad
Y de ahí que Bolivia termine siendo hasta ahora el país más pobre de Sudamérica, el más atrasado. Es el país que menos inversión extranjera tiene y ha recibido en toda Sudamérica. Bolivia en buena medida todavía vive una economía precapitalista definida por los moldes de la invasión colonial feudal española. Y el Estado en ese enfoque viene a ser el instrumento principal del expolio de la riqueza del país para beneficio de las élites que se hacen dueñas del poder. Izquierdistas, derechistas, nacionalistas, internacionalistas, aras, cambas, lo que fuera. Suben al poder porque es el mecanismo mejor en Bolivia para enriquecerse con poca inversión y con poco riesgo. Entonces, en Bolivia el cambio revolucionario es hacia la instalación de una moderna economía de mercado, y en esa perspectiva las clases que actualmente emergen hacia el mercado desde el campo, hacia las ciudades como el Alto, generando negocios propios, inversión propia, por esfuerzo propio, dándose trabajo a ellas mismas, lo que llaman la economía informal, que constituye el 85% de la economía de la población económicamente activa. Esa gente es la que tiene de manera natural el rol revolucionario para llevar al país a la modernidad. Y se está viendo ya de modo espontáneo como dirigentes de los llamados dirigentes populares del Alto, dirigentes de los trabajadores por cuenta propia, están asumiendo esta línea de rechazo al socialismo. Claramente. Bien, Walter. Bien. Vamos a ir avanzando, hablando ya de economía. Hay un diagnóstico negativo para el país. Desde la lógica del trotskismo, ¿qué hacemos con el déficit fiscal? ¿Qué hacemos con la subvención que está erosionando prácticamente la solidez económica de nuestro país? Por favor, Ariel. Breve, querido Moisés. Esto que plantea Walter ya se ha hecho, no es nuevo. Ese es un modelo ya fracasado. Por eso hablo del agotamiento. No nos ha propuesto nada nuevo. El GONI lo hizo, fracasó. El Evo lo hizo, fracasó. El pretender transformar el país en base a las relaciones capitalistas de producción está condenado al fracaso. Eso es un hecho histórico verificado en el país. Pero bueno, en torno a lo que tú planteas, ¿qué es lo que a mi manera de ver hay que hacer? ¿En qué tipo de medida económica toca plantear desde la perspectiva de los intereses nacionales, obreros y populares? Ya lo dije, hay que nacionalizar el oro, o por lo menos cobrar más impuestos, desde el colmo que paguen 4.8%, o las transnacionales paguen 9%. Hay que establecer el monopolio del comercio exterior para que haya dólares en el mercado, para que la falta de divisas no estrangule la producción y encarezca los costos. Hay que revertir las concesiones que se han hecho a los agroindustriales que están destruyendo el bosque. Les importa un sorete la chiquitanía y la destrozan, ¿no? Y claro, los partidarios del libre mercado dicen que está bien. Y cuando la forma de explotación es extensiva, no intensiva, es una cosa realmente bárbara, ¿no? Entonces creo que esas medidas corresponde tomar. Pero hay que saber una cosa. Esas medidas van a fracasar y no las va a tomar el gobierno que venga. Y si las tomase, fracasarían por lo que hemos dicho, el contenido clase del Estado. Termino diciendo esto. De las elecciones no va a salir solución alguna. Ninguno que suba va a resolver. Yo convoco de antemano al pueblo boliviano a prepararse para enfrentar al nuevo gobierno que va a terminar descargando la crisis sobre los trabajadores, sobre el pueblo. Eso podría decir. Bien, para terminar, la misma pregunta para Walter, ¿no? En el sentido de qué hacemos con las subvenciones. Es en este momento un desangramiento de la economía el hecho de comprar
combustibles, gasolina, diésel, no hay, perjudica la producción, y también, por otra parte, reducir el déficit fiscal. Aunque Ariel no dio cifras, ¿no? Porque hablando de cifras, lo que se requiere, por una parte, algunos candidatos dicen que habría que llegar a una especie de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es la única institución que podría proveer dólares para hacer un programa de ajuste y superación de esta crisis. La misma pregunta, Walter, y bueno, si es que hay necesidad, nos están concediendo algunos minutos más, podemos formular alguna otra pregunta. Adelante, Walter. Bien, miren, los problemas del país no se originan precisamente en la incapacidad de los gobernantes o su mala fe, que la tienen seguramente y que se nota, sino en problemas estructurales. Es problema del sistema económico, político, social del país, que no supera los moldes de la época colonial, los resabios coloniales, que todavía tiene una condición precapitalista, donde el mercado está sometido a las intenciones del gobierno y del poder político. ¿Quién fija el precio del combustible? El mercado no, el gobierno. ¿Quién fija el precio del pan? El mercado no, el gobierno. ¿Quién fija el precio de los pasajes? El mercado no, el gobierno. Eso es socialismo, eso es economía estatizada. Eso se tiene que cambiar primeramente en la perspectiva de un cambio en función de resolver cuestiones como esa de las subvenciones o, por ejemplo, la falta de dólares, etc. Yo creo que los economistas tienen que perfilar un paquete de medidas en esa línea de cambio estructural y hacer lo que en la práctica está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Milei en la Argentina. Desarmar el sistema corrupto en el cual estamos actualmente, este sistema irracional en términos económicos sociales, y armar un sistema racional en función del desarrollo de la economía. Eso que también se ha hecho en la China, cuando a partir del 78 se abre la economía de ese país hacia el mercado. Ese es un cambio estructural. Se abre hacia la inversión extranjera directa. Eso fue el cambio estructural. Más allá del discurso, de las intenciones de los líderes políticos, estas condiciones fundamentales determinan las posibilidades de una sociedad hacia el desarrollo, el estancamiento o la regresión. Bien, ya aprovechando los últimos minutos, lo que quisiéramos es puntualizar, ¿no? En esta estructura, digamos, teórica de la formación social boliviana, ¿cuál sería el sujeto del cambio? ¿Es la alianza obrero-campesina como tradicionalmente se dice? ¿O si no, se tiene perfilado otra propuesta, Ariel? Con eso terminaríamos precisamente este ciclo de preguntas en este debate. Ya, voy en concreto a tu pregunta. El sujeto es la nación oprimida políticamente dirigida por el proletariado. Esto seguramente parece una abstracción, pero en realidad la mecánica social histórica del país confirma. Bolivia, como país capitalista atrasado, la minoría proletaria es económicamente esencial a la hora de decidir la suerte del proceso económico del país. Bolivia vive del gas que exporta, de los sectores que producen al modo capitalista, precisamente porque es ahí donde está su inserción en la economía mundial, ¿no? Ahí no hay donde perderse, por eso es que se agiganta su papel. El problema ahorita, ¿cuál es? El problema es que el proletariado ha roto su tradición, ¿no? Hay el Congreso Minero, que han estado discutiendo si lo van a llevar adelante o no, han decidido postergarlo por maniobras del gobierno, pero ya hay una rebelión. Colquiri y Guanuni se han rebelado contra la intención de postergar, no han logrado imponer lo contrario, y discuten la necesidad de cambiar de orientación. Hay que recuperar la independencia político-sindical, ¿no? Pero yo quiero esto más poner en claro, ¿no? Yo convengo en que la crisis es estructural. Es decir, es una crisis de las relaciones de producción de un país capitalista atrasado como el nuestro, donde la gran propiedad manda, donde se imponen sus intereses sobre el resto.
¿no? Y es esa precisamente pretensión de transformar el país respetando esas relaciones que hizo el MNR, que propone Walter, y que han hecho los gobiernos hacia adelante, la que ha fracasado. O sea, yo anticipo una cosa, las medidas liberales es una solución envenenada, que implica más miseria, más hambre y más pobreza para no salir de la crisis. Milei está matando al pueblo argentino para beneficio de la casta. Eso está pasando en todo el mundo. Pero claro, el gobierno que regula precios es Estados Unidos. En Estados Unidos el Estado asegura los precios a los que producen granos. Porque es una ilusión creer que puede haber una economía libre de la intervención del Estado. Eso no hay. Eso es una ilusión, una utopía irreal. Lo real es esto. El Estado está obligado a regular por los propios intereses de los capitalistas que así lo exigen. Claro, cuánta intensidad interviene o no, etcétera. Esto de regular los precios desde el Estado no es socialista. Es una medida típicamente burguesa y capitalista en función de intereses de unos sectores en desmedro de otros. Eso han hecho en Bolivia y ha fracasado. Y además, esta idea de que el libre juego del mercado absoluto a ultranza, que la hizo el GONI, también fracasó. Porque lo que falla es el sistema capitalista. La crisis es estructural. No es posible desarrollar integralmente las fuerzas productivas en el marco del respeto a las relaciones capitalistas de producción típicas de un país atrasado como es el nuestro. Creo que esto es la ley que se confirma con la experiencia negativa del indigenismo en el poder, porque el indigenismo en su variante masista ha estado en el poder y ha replicado esa concepción. Creo que estamos ante esa evidencia. En el caso concreto boliviano, la eventualidad de una revolución social hacia adelante está mediatizada porque no aparece con nitidez una alternativa. Es muy probable que cualquiera de estos grupos derechistas gane. Va a tomar el poder cualquiera de ellos, pero de antemano hay que asumir que son enemigos del pueblo. Van a aplicar medidas para aumentar el hambre, la desocupación, la miseria, a título de prometer el paraíso del libre mercado mañana. Eso van a hacer, ¿no? Y obviamente ahí la tendencia de agudización de la lucha de clases es la que va a tomar cuerpo. La gente se va a levantar, ¿no? Más tarde, más temprano los va a echar del poder, como ya ocurrió con Evo, con Goni, etcétera. Es la historia del país, ¿no? Bien. Bueno, hasta ahí lo digo yo. Bien, gracias Ariel. Walter, en el mismo sentido, ¿no? El sujeto histórico, ¿para quién estamos trabajando o para quién se beneficia en este caso de las políticas de gobierno? Un poco ya en función de lo que también Ariel señalaba. Por favor, tienes la palabra, Walter. Ya, miren, a nivel de conceptos, otro error del marxismo y sus ideólogos de estos tiempos es confundir el rol del mercado como regulador, ordenador de la economía con el capitalismo. ¿Ya? En la sociedad moderna hay dos métodos de ordenamiento y regulación de la actividad económica. O es el poder político por una parte, o es el mercado por otra parte. Cuando se impone mayormente el poder político ordenando la economía, tenemos socialismo. Cuando se ordena la sociedad mayormente en base al libre mercado, tenemos capitalismo. Esa distinción parece sutil, pero es definitiva. Por eso, por ejemplo, se llama socialista inclusive al nazismo y al fascismo, porque son regímenes en los cuales el poder político se hace cargo de la economía. De ahí su naturaleza. Trump debe ser socialista. Socialista. Nazi Trump socialista. Debe ser socialista, entonces. Lo mismo que la Unión Soviética, porque el poder político se adueña y se impone sobre el mercado, sobre la economía. Entonces, en ese sentido, lo que el país no ha logrado todavía hasta ahora es arribar a un sistema económico fundamentalmente basado en el mercado. No lo fue ni con la época neoliberal, porque gran parte de la economía todavía estaba en manos del Estado, al servicio de los intereses políticos y de enriquecimiento de la casta del MNR. Y lo mismo con el MAS. Ese es el tema de fondo. Bolivia no ha llegado aún a la modernidad. Bolivia vive todavía en resabios coloniales precapitalistas. Eso es lo que no logran ver
los compañeros trotskistas ni nunca lo han visto, como tampoco los estalinistas, que se atienen más a la letra de los libros que a abrir los ojos a la realidad. Por eso es que el trotskismo y el estalinismo en Bolivia toda su vida han sido partidos marginales durante 60, 70 años, porque no entienden la realidad. Bien, gracias Walter, el tiempo no da para mucho, gracias Ariel, nos gustaría hacer extensivo este debate tal vez de manera presencial para tener ya cosas más concretas, pero en los medios de comunicación siempre el tiempo es el enemigo principal. Gracias Ariel, gracias Walter. Ese planteamiento que sin duda está en la sociedad boliviana, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? Y quiénes lo ejecutan va a ser parte también de esta configuración de las elecciones generales del 2025. Muchas gracias, Ariel. La invitación a despedirse a cada uno de ustedes. Ariel, por favor. Un gusto, querido Moisés. Yo simplemente confirmar lo que dije a un principio, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Estamos ante la reedición de viejas recetas. En las elecciones no va a haber nada diferente a lo que ya se conoció. Bien. Vale decir, el pueblo paga la crisis. Un saludo, querido Moisés. Walter, por favor, la despedida. Sí, con mucho gusto. Miren, agradeciéndoles, yo quiero recalcar este tema. Los sistemas económicos son como una maquinaria, como un vehículo, como un motor. Cuando le ponen piezas inadecuadas, cuando faltan piezas en ese sistema, ese motor no funciona. Y lo que hace, por ejemplo, el neoliberalismo entre el 85 y el 2005 es cambiar algunos detalles en el sistema estructural, pero no cambia el sistema apropiadamente instalando una nueva maquinaria. Lo que se tiene que hacer es lo que, por ejemplo, hace la China, que engrana de manera racional los factores de la economía de mercado, la inversión extranjera directa, con la orientación que impone el Estado y pone en marcha una maquinaria, un sistema económico eficiente. Walter, lamentamos... En esa línea es que nosotros planteamos el programa social libertario. Walter, va a haber oportunidad en próximas ocasiones, vamos a comprometerlos a los dos nuevamente para tener un guión para seguir estrictamente el debate tal vez de manera más rigurosa. Entonces, agradecerles y comprometerles para una próxima ocasión. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti. Muchas gracias, amigos oyentes. Hemos estado con la participación de Ariel Román y Walter Reinaga. Ariel Román, con ideología trotskista, y naturalmente Walter Reinaga como fundador del MRTKL. Muchas gracias, será hasta la próxima edición de Revisiones.